y lo privado. Programón el de hoy. Espero que les guste una verdad en perspectiva distinta, porque son tres personalidades. Sí, muy distintas. Ya saben cómo somos aquí de banquetazo. Les preguntamos algo a nuestros entrevistados. El primero de ellos se llama Jorge Ferraes. No les vamos a decir la pregunta para que piensen que les podemos haber preguntado, para que Jorge contestara así. Yo creo que una de las certezas que todos los mexicanos tenemos es que México es un gran país y que tenemos un gran futuro. Eso yo creo que es indudable, que nos va a costar más o menos trabajo, tal vez es ahí donde dudamos, pero yo creo que el final de decir que México va a ser un gran país y estamos destinados a estar en los primeros lugares de los países del mundo, creo que podría ser una certeza, y al mismo tiempo pienso que eso puede ser una de las cosas que los mexicanos debamos tener siempre en mente. Otra líder de opinión llena de letras y de vida, Margot Glantz, nos contestó lo siguiente ante la misma pregunta. Mire, es algo demasiado general, pero muy importante, que no hubiera corrupción, porque la corrupción degrada, crea problemas gravísimos, pobreza, violencia, etcétera. Entonces lo que los mexicanos deberíamos tener la certeza es de que este país se gobierna y que la corrupción no está infiltrando los elementos más importantes del gobierno. Bueno, como buena maestra, Margot Glantz, yo creo que ya les dio bastantes tips acerca de cuál es la pregunta, ¿no? Es ¿qué les gustaría, cuál certeza les gustaría que todos los mexicanos tuviéramos? Y Eleodoro Díaz contestó de esta forma, nuestro tercer invitado de la noche. Que viviéramos en un régimen de derecho y que estuviéramos ciertos que ese régimen de derecho procura la equidad, la justicia y el combate a la pobreza en nuestro país. Ojalá de eso pudiéramos tener la certeza a los mexicanos y las mexicanas. Sin problemas podrían adivinar la profesión de la gente sí, solo como responde. Sin ver el súper. Sin ver el súper. Ustedes en su casa, la cotidianidad, ¿qué les gustaría tener certeza? Lo inmediato, mañana, ¿y qué les gustaría ver certero en México? Sin más preámbulos, nuestro primer invitado, Jorge Ferraes. Bienvenido, Jorge. Hola. Gracias. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Pues es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Nosotros tenerte. Tú que, bueno, ya hablaremos mucho de ti, ¿no? Pero nuestra primera pregunta siempre es, ¿quién eres? ¿Qué haces? Y la pregunta privada de hoy es... Imagínate que te puedes transformar en una idea, en una palabra, en una coma, en una letra. Y te puedes meter un documento de la historia, sí, a una película, a una novela. Y solo con ello cambiar todo, la ficción o la realidad. ¿Dónde te meterías y por qué razón? Mira, yo soy una persona, y es parte de mi definición, optimista, a veces hasta siento que exagerado, y romántico. Entonces, definitivamente, mi escritor preferido y mi novela preferida de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, me encantaría meterme a lo que narra en la novela con los personajes, poder conocerlos y poder aprenderles un poco de eso. No me gustaría cambiar nada. Se me hace, ¿no? ¿O qué? Sí, conocerlos, entrevistarlos, ver cómo son, por qué hicieron lo que hicieron a lo largo de todas sus vidas. Cambiar no me gustaría nada, porque yo siento que las cosas se dan porque se dan y los cambios pueden ser a veces peores. Entonces, simplemente les disfrutaría, los conocería. ¿Crees en el destino, Jorge? No. Sinceramente, yo creo que cada quien se logra su propio destino, se lo logra, cada quien se lo logra. Bueno, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Pues mira, yo a mí me gusta pensar que soy un periodista, que me dedico a los negocios, a la edición de revistas. El sueño mío desde chico fue poder ser alguien y conocer a la gente importante y conocer a los protagonistas de la historia, de la política, de la ciencia, del arte. Y a través de eso y de hacer entrevistas pudimos lanzar una revista con mi hermano Raúl. ¿Qué se llama? Líderes Mexicanos. Y después de Líderes vinieron varias más y ahorita estoy involucrado con una en los Estados Unidos que tiene el mismo concepto, pero con los mexicanos y millones de mexicanos que viven allá. Entonces, parecido, ¿no? Entonces, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La revista de Estados Unidos se llama Latino Leaders.
y habla precisamente también de los sueños de liderazgo y de los líderes de todos los latinos, la mayoría de origen mexicano, que están allá en los Estados Unidos también, labrándose su futuro. Prácticamente eso es lo que... Hay que reconocerle derechos de propiedad intelectual, Katia, a Woody Allen, que como platicamos al principio, no solo en su película La Rosa Púrpura del Cairo, sino también escribe un libro donde se mete en una palabra de Madame Bovary, de esta obra de Flaubert, y cambia la historia. Entonces, las ideas ojalá se las reconocieran, derechos de propiedad. Pero bueno, ya pasando a las preguntas. Katia tiene 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. Y yo 30 segundos. Bueno, a mí me gustaría que hablaras también, no solamente de lo que haces en tu faceta profesional, sino de tu vida personal. Me dicen que acabas de tener un niño recientemente, Nicolás, y acabas de, bueno, hace 4 años vives en Dallas, en Estados Unidos. ¿Cómo es la experiencia de vivir fuera de tu país? ¿De qué manera te ha cambiado la perspectiva sobre México viviendo lejos? Mira, yo creo que primero que los mexicanos somos muy malos para vivir fuera. Tenemos tantas cosas aquí y la cultura mexicana es tan fuerte en todos sentidos que es muy difícil desapegarse a ella. Pero cuando tienes un proyecto bien establecido, yo creo que eso acaba ganando, ¿no? Nos establecimos allá en Dallas precisamente para estar al centro del país y de ahí realizar esta revista. Lo estamos haciendo bien. Creo que estamos consolidando un sueño que muchos mexicanos tienen allá y me encanta estar al lado de todos esos millones de mexicanos que también, como yo, están buscando algo. Bueno, está bien. Cuando te preguntamos quién eres, dijiste, siempre quise ser alguien. Sí. Todos somos alguien. ¿Pero a qué te refieres? ¿Famoso, talentoso, cambiar la historia? ¿Es simplemente entrevistar a los grandes? ¿Qué es eso de ser alguien? Precisamente eso que dijiste ahorita tú, el hecho de conocer los secretos del triunfo, del éxito de alguien, creo que a mí en lo personal me da una satisfacción personal muy grande. No tanto para ponerlos en práctica yo mismo, porque son tantos sino poder transmitirlos y poder como que traducirlos a que los demás los entendamos y a que los demás los entiendan. Eso para mí es mi pasión, ¿no? de como profesionista. Oye, Jorge, y de tantas entrevistas que has hecho, porque bueno, has hecho muchísimas entrevistas tanto aquí como en Estados Unidos, ¿con cuál de ellas te quedarías en ese tenor de consejos? Por ejemplo, alguien que te haya dicho algo que te ha hecho reflexionar mucho sobre pues esto del éxito y demás. ¿Qué ejemplos te vienen a la mente? Muchos. Cuando entrevistamos a uno que no es mexicano, pero es un tipo muy importante, el Dalai Lama, en el 96. Me acuerdo que los conceptos que nos dio fueron muy significativos para nosotros por la tranquilidad y la paz con la que hacía sus reflexiones. Y eso nos ayudó mucho a que nosotros también, o yo en lo personal, en mi propia reflexión, como que aplicara esa serenidad con la que él expuso sus ideas. Esas son las cosas que más me han impresionado, además muchas más. Claro. Muchas. La serenidad del Dalai Lama y no más, ¿verdad? Una revista que se llama Líderes, un concepto muy ambiguo. La palabra líder viene de to lead, de educar, y para mí es un verbo, más que un adjetivo. Y hablas de éxito. Y vivimos en una sociedad como hay una obra que se llama La ansiedad del estatus. Sí. Y más que quién eres es qué has logrado. ¿Qué es esto para ti el éxito y qué peligro tiene querer aprender tanto del éxito? ¿No es un problema de la contextualidad del consumismo? Sí, quizás son de esas virtudes sobrevaluadas, ¿no? Todo el mundo quiere ser líder, entonces, ¿quién es el lidereado, no? Si todos queremos ser líderes. ¿Qué es eso, ¿Qué es líder para ti? El líder es el que guía, el que dice por dónde vamos, ¿no? En todo y en todos sentidos. Entonces sí, creo que el liderazgo está sobrevaluado, pero yo creo que es algo que todos lo podemos aplicar, y lo debemos aplicar en distintas facetas, momentos, tiempos y áreas de tu vida, ¿no? Es que, Katia, perdón, y lo digo por buenos líderes y malos líderes, pero aún hoy en las encuestas de opinión, etcétera, los líderes, candidatos, Sí. se fijan en las encuestas para ver qué se esperan los ciudadanos de ellos. De hecho, el propio Hamas ahorita en Palestina y el propio, que puede ser bueno o malo, depende de la perspectiva donde tú lo veas, o el propio Adolfo Hitler, lo que sea, de alguna manera dicen lo que el pueblo quiere escuchar después de un tratado de Versalles. ¿Quién es el verdadero líder? ¿El ciudadano
que sabe sentir lo que quiere la gente o el que impone a pesar de los deseos y las preferencias de la gente? Yo creo que ninguno de los dos. El verdadero líder es el que interpreta lo que quiere la gente y no solamente lo dice, sino lo hace. Pero la gente es la que tiene la voz. Perfecto. Va. Sobre esa misma pregunta, supongamos que líderes mexicanos han decidido hacer una portada con 5 grandes líderes de la historia de México y 5 los peores líderes en la historia de México. Sí. ¿A quiénes elegirías tú? De buenos y malos ejemplos. Es muy difícil ponerlos porque yo creo que todos los líderes tienen algo de positivo, quizá históricamente, ¿no? Positivos yo creo que hay muchísimos, desde presidentes, políticos, artistas, creo que hay muchísimos. Líderes negativos, la verdad es que no los tengo identificados bien, o sea, mi trabajo va más bien por identificar las virtudes de los líderes que por identificar los defectos, ¿no? de los líderes. Una pregunta, perdón, Katia. Sí, adelante. Con Enrique de la Madrid manejo un programa de radio los jueves que se llama Los 300 más exitosos. Sí. Y con esta gente y esta palabra del éxito, que para mí de hecho hasta me genera un poco de alergia, pero bueno, esa es otra historia, he encontrado el común denominador que en todos ellos hay en la familia alguien quien creyó mucho en ellos. Pudo ser la abuelita, la tía. Esto no tiene que ver que vengan de una familia divorciada, de un solo padre o madre o junto, pero sí el amor y la familia, aunque sea de un personaje a otro, como que es el común denominador. ¿Tú qué has encontrado como común denominador en estos líderes? Yo creo que uno de los primeros 5 elementos claves comunes en todos los líderes está la familia y los valores familiares. Llámese amor, convivencia familiar, armonía familiar, el amor a los hijos, el amor a los padres. Toda esa parte de la familia es importantísima. No me atrevería a afirmar y a confirmar de la frase que dice que infancia es destino, que dijo José Vasconcelos, ¿no? Pero yo siento que hay algo por ahí que sí influye mucho en la familia. Es que yo veía muchos huérfanos y familias de gente divorciada y mucho dolor y rompimiento, pero sentía de alguien en particular algo, como que eras especial. Bueno, nos tenemos que ir a palabras de asociación. Okay. Una palabra, la primera que te venga a la mente. Palabra. Una cualidad del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Inteligencia. Inteligencia. Pues seguimos con los candidatos, Sí, ¿no? sí. Vas, pues, Katia. de Felipe Calderón. Quizá también inteligencia. ¿Y Roberto Madrazo? No me digas que no. Experiencia. Experiencia. Ok. Patricia Mercado. Sensibilidad. Roberto Campa. Digamos astucia política. Astucia. Ok. Sí. Hay un gran autor de liderazgo en Harvard, Ronnie Heifetz, donde diferencia muy bien entre liderazgo y autoridad delegada, ¿no? Sí. Tú nombras a alguien y a lo mejor es secretario de Estado, pero no necesariamente es líder. Sí. Te quiero preguntar nombres, a ver si tú crees que son líderes o autoridades delegadas, que no es Sí, lo mismo. sí. Julio Frenk, Líder. Reyes Tamés, Líder también. Ramón Muñoz, Líder. Sojo. También líder. Bueno, alguien que no sea líder en el gabinete. ¿Quién es una autoridad delegada sin ser un líder para ti? En el gabinete del presidente Fox. Sí. Es decir, tiene la autoridad porque lo Sí. nombraron, pero no necesariamente transforma y mueve. Quizá el secretario de Relaciones Exteriores. Luis Ernesto Derbez. Sí. Ok. Muro. Un muro, pared, muralla, Ok. Líderes mexicanos. Una palabra. revista, Verónica. esposa, Pemex. petróleo, Poder. políticos, Tu favorito afrodisíaco. champaña. Adriana Pérez. No la conozco. Bueno, perdón. Adriana Pérez Pascal. Adriana Pérez Pascal. Perdón, Adriana Pérez Pascal Hernández. Minifalda. Mujer. Ok. Hoy. Hoy, programa de televisión. Napoleón. Emperador, Nicolás. amor. Amor. Si tú fueras un líder de la historia, Sí. ¿quién te hubiera gustado haber sido que no seas tú? Me hubiera gustado, en lo personal, haber sido
uno de esos líderes que el destino o la historia impone, como un rey. Pero el destino no existe. Y, ok, las circunstancias. Y haber podido, con todo y que fuiste circunstancial, pasar la barrera y haber logrado ser un buen líder. De autoridad a liderazgo. Exactamente. Bienvenido a tu programa. Gracias. Jorge, por favor. Bueno, Margot Glantz, nuestra segunda invitada. Margot Glantz, bienvenida. Bienvenida, ¿eh? Gracias. Un poco incómodo. Sí. Ok. Ya una vez sentada ya no está bien. ¿Ya no? No, no está bien. ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Bueno, como ya vio en este programa, nos gusta que nuestros invitados se presenten a sí mismos como quieran. Entonces, nuestra primera pregunta sería, ¿quién es usted? ¿Qué hace? ¿Cómo se definiría? Mire, he vivido muchos años Sí. y he hecho muchas cosas en mi vida. Muchísimo. Es decir, me definiría fundamentalmente como una persona que lee. Lo que más me gusta en la vida es leer. Y luego escribir, ¿no? Me gusta muchísimo enseñar también, porque enseño lo que leo. Y mi profesión ha sido siempre ser profesora. Una de las profesiones más importantes que he tenido, llevo ya 45 años o un poco más de ser profesora en la universidad. Y sigo gozándolo enormemente, porque es mi profesión escogida, es mi vocación además, ¿no? Entonces, en ese sentido es maravilloso. Eso soy. Muy bien. Bienvenida. Pues bienvenido. Y la pregunta privada. Y más para una maestra y más alguien que esté envuelta en letras. ¿Qué letra, qué palabra, qué personaje, en qué tratado, en qué documento, en qué ficción, en qué película se metería y para cambiar qué? Bueno, hay muchas cosas que me gustaría cambiar, pero se me viene a la mente rápidamente un personaje que yo he trabajado mucho de la historia de México. Si la Malinche no hubiera sido tan inteligente, como decía Bernal Díaz del Castillo, bulliciosa y entremetida, no hubiera sido capaz de aprender varios idiomas y de aprender rapidísimo el español y al mismo tiempo ser una magnífica embajadora, Cortés no hubiera ganado, no hubiera conquistado México. ¿Qué hubiera pasado con México? Yo creo que hubieran conquistado los españoles, pero se hubieran tardado muchísimo más si no hubiera existido la Malinche. Así que me parece muy importante ponerse en ese lugar, ¿no? Sin esa mujer, la historia de México sería completamente otra. ¿Y entonces qué cambiaría? Pues cambiaría, Cortés hubiera tenido mucho más trabajo, a lo mejor lo hubieran matado, porque no hubiera tenido la posibilidad. Le hubiera bajado Margot a la Malinche Cortés. Sí, claro. Muy bien. ¿no? Al grado de que a Cortés le decían el capitán Malinche, porque era tan importante Malinche que él ya no tenía ni nombre. Así que es una cosa muy importante ¿Qué tal, eso. verdad? Si no hubiera existido, ¿qué hubiera pasado? Qué Muy bien, interesante. pues reconocer. Imagínate, al quitarla, la reconoces, ¿no? Claro, claro. ¿Qué hubiera pasado sin ella? Pues Muy sí. bien. Pues vamos a empezar con las preguntas. ¿Le parece, Andrés? Ya tenemos 30 segundos. Usted tiene 30 segundos para responder. Andrés. Si mal no recuerdo, creo que era George Kursdorf, que decía que el mejor discípulo es el mejor maestro del maestro. Usted ha tenido muchos discípulos, gente muy interesante. ¿Quién es alguna de esas personalidades que recuerda y qué le enseñó, qué le aprendió? De los Estoy dándole alumnos que he clases. tenido, Así es. bueno, es una cosa he tenido tantísimos alumnos, yo creo que una de las cosas más importantes, no voy a personalizar, pero creo que una de las cosas más importantes que me ha sucedido como maestra es que me han mantenido joven, porque la relación con los alumnos le permite a uno seguir siendo siempre curioso, interesado en las cosas más. Es decir, ver las cosas de una manera diferente, los ojos de los alumnos son siempre jóvenes y uno se va envejeciendo, pero con los ojos, yo soy como un vampiro, yo creo. Los alumnos me han ayudado, pero un vampiro bueno, Sí, me han la energía. ayudado a pensar cosas que no había pensado nunca y que gracias a... Se nos fue el tiempo, pero ahorita ya. le seguimos preguntando. Sí, Perdón, muy ¿eh? bien. Muy bien. Si pudiera inventar una palabra para definir algo que no ha sido definido, o bien una palabra que a usted le guste cómo suena, para ponerle el significado que quisiera, ¿cómo qué escogería, maestra? Hoy me pone usted medio una palabra difícil, ¿eh? Sí, pues Como sí. que escoger una palabra nueva. Sí, como gitánfora. O qué sentimiento, o qué tipo de palabra le gustaría que se creara para un sentimiento que no ha sido
Bueno, hay una palabra que es muy bonita y que la gente piensa que no es una palabra española, como infatuación. Pero la palabra infatuación es una palabra, sí es española, aunque se usa sobre todo en inglés, infatuation, pero es algo muy interesante porque no es el amor, no es la pasión, sino es una especie como de obsesión por algo, pero corta, ¿no? Que puede ser intensísima, pero que termina rapidísimamente. ¿Y qué le ha infatuado usted en la vida? ¿Se dice infatuar? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles han sido sus infatuaciones? Mi infatuación fundamental son los zapatos. Los zapatos. Ok. Pero ha sido una obsesión larga, ¿no? Sí, muy larga. Pero corta de zapatos, pero larga en la historia de su vida. Sí, desde que era niña, porque mis padres tenían zapatería, entonces me quedó así como una cosa una zapatería de un pueblo, Tacuba, con precios del centro. Digo, con zapatos del centro, digo, modelos del centro y precios de Tacuba. Precios de Tacuba. Muy bien, ok. Qué increíble, qué personalidad, muy bien. Algo, bien dijiste que si algo amas es leer, es dar clases, y lo transmites, pero si solo los mexicanos pudieran leer un libro y viniera una maestra de las letras, sé que es muy complicado y depende de la persona, pero vamos a suponer que lo van a leer, ya lo interpretará cada quien a su manera. ¿Qué libro le recomendarías a México? Mira, es una pregunta difícil, es una pregunta como la de ¿qué te llevarías a una isla desierta para leer? ¿No? Es decir, te puedo decir Pedro Páramo, pero quién sabe si Pedro Páramo lo pueden leer todas las personas, porque es una novela maravillosa, extraordinaria, de las mejores que se han escrito, pero no creo que todo el mundo la pueda entender. ¿Pero qué concepto a lo mejor de un libro? Quizás los cuentos de hadas, ¿no? Okay. Cuentos de hadas, que son fundamentales porque plantean cosas que todos los niños saben, intuyen y no pueden expresar, ¿no? Gracias. Qué bonito. A mí me gustaría que me explicara cómo es la relación que usted tiene con Nora García. Nora García es una invención mía. Claro. Llevo 2 novelas con Nora García. Estoy escribiendo una tercera. Sí. ¿Qué relación tengo? Es una especie de alter ego, pero más que nada es como esos personajes que los psicoanalistas utilizan. O mejor dicho, cuando uno va a psicoanálisis y tiene al psicoanalista enfrente, el psicoanalista es como una pantalla vacía, donde uno pone todas las imágenes, todos los deseos, etc. Yo pongo en Nora García todos mis deseos, toda mi imaginación, todas las posibilidades que no puedo vivir en la vida real. Ya ves algo de lo que vivo en la vida real también. Qué bien. Qué padre, qué bonita definición, me encanta. No, y todos teníamos nuestra Nora García, ¿verdad? Ojalá. Pues, bueno, sí, yo creo, nuestro amigo imaginario, nuestros fantasmas, son, según Freud probablemente están plasmados en el superyo, perdón. Margo, México, ¿qué te duele de México? Bueno, ya lo dije en la pregunta anterior, me duele la corrupción, me duele la incapacidad que se está manifestando ahora, que tenemos todos los días cosas terribles que no se solucionan, que hay cosas que se tienen que solucionar de inmediato, que debe haber una respuesta inteligente desde arriba, y se tardan 5 días en responder, y son varias autoridades las que toman el papel directivo, y no responden quienes deben responder, y no hacen lo que deben hacer. Eso me parece terrible. Me angustia. Hablo mucho sobre ser maestra, esta vampira buena que le chupa la sangre y la juventud. También doy sangre, ¿eh? También, claro, por supuesto. Me gustaría que hablara sobre su experiencia como madre. ¿Cómo ha sido ser madre? Bueno, todas las madres pensamos que somos pésimas, ¿sí? Porque siempre hay cosas que uno no hace. Y siendo una persona que desde muy joven me he dedicado a trabajar y que he tenido actividades muy variadas, como enseñar, como escribir para los periódicos, como escribir ficción, etcétera, pues muchas veces no tengo tiempo, no tuve tiempo de dedicarme demasiado a mis hijas. Y creo que es una cosa que lamento muchísimo, pero nunca hubiera podido cambiar mi vida, porque eran tan importantes mis hijas como mi carrera. Claro. Hay una muy bonita semblanza de Felipe Garrido que se publicó en la revista de la universidad, donde cuenta
bueno, partes de su vida relatadas en diversas entrevistas, por supuesto su experiencia con usted, pero una imagen que él vio mientras usted hablaba de Esquilo con él en su tesis y al mismo tiempo le daba de comer a su hija, se me hizo bellísimo. ¿No? Ahora que va a salir. Cómo luchaba con la cuchara para metérsela a la boca. Estaba chiquitita, sí. Bueno, entre Esquilo y la cuchara, ¿no? ¿De dónde, Margo, de dónde viene tu familia? ¿Qué genes hay allí? ¿Cuál es tu historia? Bueno, mis padres fueron emigrantes ucranianos, judíos, que llegaron a México en el año de 25. Estuvieron en la Revolución Rusa, mi padre participó, mi madre... Y luego mi padre tenía familiares en los Estados Unidos, la situación en la Unión Soviética empezó a ser muy grave, subió Stalin, había ya pues problemas y mis padres se casaron y emigraron hacia Estados Unidos. Cuando llegaron a Cuba se dieron cuenta, bueno, desde antes. Perdón, ¿y qué tanto ha influenciado eso en tu manera de escribir hoy por hoy? Bueno, crear. Mi padre era poeta y para él lo más importante era la literatura. Ellos viajaron con muy poco dinero, pero con muchos libros. Mi infancia está rodeada de libros. Entonces, esa fue la influencia máxima. Pero por otro lado, pues, estoy hablando más de 30 segundos. No, está muy bien. Pero qué bien se transmite en todos los ejemplos el amor a leer de los padres a los hijos. Una palabra, la primera que te venga a la mente. ¿Estás enamorada? Estoy enamorada. Ahora solo de los zapatos. Ok, vas. Yiddish. Yiddish. Bueno, mi padre era un poeta en Yiddish, importante. Una palabra. Una palabra. Mi padre era un poeta. Papá. Papá. Perfecto. Okay. UNAM. Mi madre, mi casa mater, mi alma mater. Corazón. Mi novela. Okay. Tus hijas. Maravillosas. Signo de ortografía. El guión El guión. Sor Juana. de la Cruz. Odio esta palabra. Siniestro. Siniestro. Okay. Octavio Paz. Siniestro y maravilloso Pluma. para escribir. Amo esta palabra. Amor Pasión. por la letra. Por la letra. Okay. Esta palabra me hace reír. Risa. No está muy mal. ¿Está bien? Okay. Va. ¿Su letra favorita? M, porque me llamo Margo. Ok, muy bien. Un regalo para tus alumnos, para todos los alumnos. Libros. El último pensamiento de la noche. Ojalá pueda dormir. Ojalá pueda ver. Okay. Pues bienvenida a tu programa y muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Ay, Nuestro siguiente invitado, Eleodoro Díaz, por favor. Eleodoro, bienvenido. Diputado, siéntese, cuente y diga. Lo más difícil es sentarse en la silla, ¿verdad? Sí, un poquito. Pero ya una vez sentaditos ya está. ¿A qué silla se refiere? ¿De gobernador? ¿De ¿O a un curul? ¿A la curul? A la curul. ¿Sí? A la ¿Es curul. difícil? Sí. Sí, cuesta trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues son 500 en una legislatura. Habemos más de 100 millones de mexicanos. La selección se fue difícil, ¿no? Claro. Entonces no es fácil. Vale esa Ok. sillita. Sí, claro, claro. No es Vaya fácil. que sí. ¿no? Vaya. Imagínate en estos días de elecciones, ¿no? Vaya que están disputados esas 500 y los 128 escaños también. Así es. ¿No? Pero bueno, antes de eso, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Qué hace aquí en este programa? ¿Qué hace? Es la pregunta que se hacen todos. ¿Qué hago yo ¿Por aquí? qué vine, no? ¿Por qué vine? No, yo me considero una persona normal. Gente eminentemente con una mentalidad de provincia. La mayor parte del tiempo la he vivido en una provincia. ¿En Tengo dónde? una Oaxaca. Tengo una concepción más de lo que es la familia, los amigos, la convivencia normal que se hace en una provincia pequeña. Pero reconozco que tengo pasión cuando tengo algún objetivo, me comprometo con él, creo en él y verdaderamente
tengo la impresión de que transmito mi convicción sobre lo que hago o sobre lo que me propongo. Y me da mucho miedo fallar. Me da mucho miedo fallar. Me daría una especie de pena fallar. Tal vez Leodoro, porque ¿qué te estás proponiendo ahorita? ¿Cuál es tu próxima propuesta hacia ti mismo? Pues yo diría que tener una mayor oportunidad en la vida política. He sido servidor público desde hace 30 años y si me lo permites puedo decirte que las cosas que he podido hacer están a la luz pública, frente a la gente. Creo que he dado resultados y creo que me he comportado con congruencia y con honestidad. Y eso me siento muy satisfecho. ¿Pero a qué le tiras? ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? A que eso te abra mayores oportunidades en el servicio público o en la vida política. ¿Quieres a ser eso le gobernador? aspiro. Sí, exactamente. A eso. ¿Sí? ¿Le a tiras eso. a ser gobernador? O más. ¿O más? O más, Pero pero, paso a pero, paso. pero no me Lo que gustaría que ese tipo de valores, y ese tipo de congruencias, y ese tipo de cosas en las que he creído no se traduzcan en una oportunidad en el servicio público, en la vida política. Eso creo que me frustraría. Ok, bueno. Y la pregunta privada. ¿Habrá genes antes políticos, Katia? ¿Habrá genes políticos? El político responde de una manera, el escritor de otra. ¿Habrán genes en eso? Yo espero que no. Yo creo No es que bueno son ni conductas malo. aprendidas, ¿no? Sí, exacto. Sí, bueno, quién sabe. Ahorita Pero hablamos tenemos de eso. 30 segundos, pero antes la pregunta Exacto, privada. sí, la pregunta privada. Si se pudiera meter a una novela, a un documento, cambiar una palabra, una frase, ¿a dónde se metería y por qué? Fíjate que oí la pregunta y las respuestas que le hicieron a quienes me antecedieron, todos brillantes ellos, todos ellos, ellas, y pude haber ideado alguna respuesta. Y me quedé con la idea de que siempre que hay películas o que algo se narra en sentido del pasado, finalmente las cosas quedan como deben de quedar y como están. No haría nada para cambiar las cosas, siento que se deben quedar tal cual. Bueno, ok. ¿Empezamos con las Interesante. preguntas? ¿Sí? Imagínate. Ok. Tantas tragedias en la humanidad, ¿no cambiaríamos alguna? No, las cosas son Tuvieron una como razón deben de de ser. ser, tuvieron su razón, se dieron en las circunstancias que se dieron. Y yo creo que ese tipo de especulación me parecería insulso, como la verdad. un Bueno, juego, ¿no? ¿No se da tiempo de jugar usted nunca? ¿No? fíjate que pensaría más en una decisión de orden personal en mi vida Ándale. real. Vamos a empezar con las preguntas y le empiezo preguntando justo eso, ¿no? ¿Qué cambiaría de su vida? Por ejemplo, ¿qué le gustaría pensar así? Si hubiera yo hecho esto en lugar de aquello, si hubiera llegado antes o después, o si esos pequeños hubieras que todos los días se nos cruzan en la vida, ¿qué hubiera hecho diferente? Tal vez hubiera, en el servicio público, hubiera sido un poco más lisonjero con mis superiores para tener mayores oportunidades políticas. Tal vez eso hubiera hecho a manera de O conveniencia. sea que no lo ha sido. No, he sido un servidor público y creo que mi trabajo habla por lo que yo he hecho, pero a mí me parece que en la vida política y sobre todo en la política como lo conocemos, a veces hay necesidad de ser un poco más agresivo, más cercano, buscarle más la cara al que está arriba para... Leodoro, por razones de para tiempo. Ay, cuando te preguntamos quién eras, me llamó la atención que dijiste es una persona normal. Sí. Yo tengo una frase en el refrigerador de la casa de ustedes Sí, que es muy... donde dice que si conoces una persona normal no la conoces muy bien. ¿Qué es eso de ser normal? No estereotipada, no fingir algo que no eres, no quedarte con lo que debes decir cuando lo debes decir, o no tener que hacer cosas que te cuesten mucho trabajo simplemente porque pudieran ser convenientes en el corto plazo. Eso me parece una persona normal. Pues qué. Sí, qué curiosa definición, pero pues Está es la interesante. suya, ¿no? Sí, Claro. claro. Y también de la presentación a mí me llamó mucho la atención algo, la vehemencia con la que decía que no le gustaba fallar, ¿no? ¿Qué ha fallado mucho? ¿O de dónde viene esa pasión que le hizo recordar eso a la hora que estaba Ok, diciendo? o así como le preguntamos Sí. a Jorge qué era el éxito, ¿qué es fallar? ¿Qué es fallar? Sí. Yo creo que
cuando tú estás expuesto a la ventana pública, cuando eres servidor público y cuando te asignan una responsabilidad, te vuelves un tanto popular. La gente te conoce no tanto por lo que eres, sino por lo que desarrollas, por lo que haces o por el servicio público que prestas. Y en ese sentido me preocupa fallar, me preocupa que se diga no cumplió, fue deshonesto, no estuvo a la altura del reto o no estuvo a la altura del compromiso que le asignaron. ¿Le preocupa lo que digan? Sí Okay. me preocupa. Es lo que esperan, ¿no? Usted y usted mismo. Sí, eso me preocupa. John Locke tiene una fórmula, es muy interesante por lo que decía también Jorge del éxito, que para mucha gente la felicidad es igual a un cociente donde qué espero lograr y qué realmente logro. Lo cual obviamente podría ser muy feliz si no esperas mucho. Pero bueno, no juguemos con esa fórmula matemática. Aquí la pregunta es, imagínense que se sienta y realmente logra un sueño, ser gobernador de Oaxaca y luego igual más. ¿Para qué? ¿Qué haría distinto? Ahora, ¿qué significa no fallar a Oaxaca? Significaría realmente trabajar por erradicar las condiciones de pobreza y marginación que existen en la mayoría de los pueblos de mi estado. Creo que eso sería el gran reto. Yo no pensaría que una posición de esa naturaleza te sirve para otro tipo de objetivos personales o para otro tipo de propósitos. Yo creo que dedicaría todo mi esfuerzo porque eso pudiera ser realidad, porque pudiera cristalizarlo realmente, objetivamente. Oiga, diputado, pues, llevamos varias preguntas y todo ese rollo, pero yo sigo sin como que sentir, ¿quién es usted? O sea, ha hablado de su servicio, bueno, sí es cierto, ¿verdad? Lo que sea que eso signifique, porque la verdad no entendí muy bien, pero yo respeto lo que usted dijo. Pero usted, ¿quién es? O sea, además de una persona que se ha dedicado al servicio público, en cargos políticos, ¿qué le gusta? ¿Tiene usted una familia? ¿Monta a caballo? ¿Cuál es su libro favorito? ¿Lee, canta, baila? ¿Qué piensa del mole? ¿Qué piensa del mole? ¿Del queso? Es cierto que los oaxaqueños todo lo enredan y también el queso. Cuéntame de usted. Yo creo que es difícil si no has vivido, si no has hecho toda tu vida, si has estudiado en una provincia como Oaxaca. Sí. Vas a la calle, vas al cine. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le apasiona? Haces las cosas normales, como cualquier persona, como cualquier gente. Ajá. Eso es lo que me refiero. Pero cuando te propones un objetivo y tienes un ideal, me comprometo con eso, lo hago en eso. Yo diría que... Ya ves, en fin. Se nos acabó el tiempo. Qué bueno, porque ya viene la parte política. A ver. Yo pensé que ya estábamos en ella. Yo coincido, que todos somos normales en el sentido que todos somos distintos y que todos somos complejos. Pero bueno, dentro de las complejidades, y siguiendo la pregunta de Katia, ¿qué es lo que más te molesta de ti mismo? Vamos a pasar a una palabra, ¿ok? Una palabra. ¿Qué es lo que más te molesta de ti mismo? No tener a veces la decisión que necesito tener. Indecisión. Decisión. Okay, vas. Eso es lo que más me molesta de mí. A ver, una palabra. ¿Sustituir a Roberto Madrazo? Una palabra. Imposible. 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 Muy bien. Imposible. ¿Qué es lo que más paz te da? Que te pones tranquilo, no estás tenso, te da paz. Estar en misa. ¿En misa? ¿En misa? Ok. Sí. Completa la oración. No hablo de política en... ¿Dónde? ¿Dónde? En misa. No, no es cierto. ¿En dónde? Pero no dije por la Nada paz. de política. Ajá, cuando me estoy bañando. Cuando está bañando. Ok, está bien. Muy bien. Pues Porque habrá está que solo. entrevistarlo quién en la sabe. regadera, compañero. Ok. Lo que más me gusta de las mujeres es... Que sean inteligentes. Ok. Que sean ¿Y lo inteligentes. segundo que más te gusta? Amorosas. ¿Y físicamente? Sí, digo. ¿Qué pasó? O sea, ¿o le gusta nada? ¿O ¿Qué, no? ¿Qué parte de la ¿Qué mujer pasa? físicamente es lo que más te Ay, atrae? ay.
Físicamente. Así su cuerpo, Sí, así, claro. Físicamente. pechos, brazos, piernas, ojos. La parte de atrás. La parte de atrás, la espalda, La espalda. el cuello. O ¿no? abajo, más abajo. Un aplauso al diputado. Que qué trabajo es ser normal en este país. A ver, Bueno, una palabra. ay, ya ver. Hijastros políticos, una palabra. Perdón. Hijastros políticos. Hijos políticos, una palabra. Inconvenientes. Inconvenientes, ok. Si no fueras del PRI, ¿serías de otro partido? Sí. ¿De cuál? No, no, es que es una palabra. Ah, ok, sí. Bien contestado. Otro Solo un- partido, ¿De qué otro partido? otro partido. Sí. Del que sea mejor que el PRI. Ok, bueno, está bien. Pues está muy bien. Bienvenido a la normalidad, señor diputado. Muchas Es un gracias. gusto. Muchas gracias. Vamos a la segunda parte del programa Ay, Dios. La segunda y parte. empezamos con el propio deudor. Asas. Temi número, por favor. Política, sexualidad, perdón, sociedad, valores, sexualidad, justicia o futuro. Valores, 7. Valores 7. Y la pregunta es, Es pública. Diputado, ¿cree que el costo económico de la exploración del espacio exterior se justifica en un mundo con tantas carencias? Sí, ¿Por qué? Tienen 30 segundos. porque la humanidad tiene que proponerse siempre objetivos superiores. No podemos achicarnos, necesitamos buscar lo que hay más allá de nuestra frontera y lo que es este universo. Muy bien. Pues sí, de acuerdo. sí, a lo mejor la innovación hace que ya no hayan carencias en esta tierra. Doña Margo, Termino. Temi número. Ay, futuro, Futuro 4, 10 o 16. 16. Futuro 16, el extremo derecho. Y la pregunta es, Taran. ¿Cuál es? Privada. ¿has tenido alguna vez la sensación o la certeza de que Dios espera algo específico de ti? Bueno, eso sí crees en Dios. Digo, yo soy libre pensadora. ¿eh? Es decir, respeto a la gente que es religiosa y creo que lo más importante en nuestro país es que sigamos siendo laicos. Eso Me es muy- parece fundamental que la sociedad mexicana sea laica. ¿Lo Hemos dice por peleado. algo en específico en estas semanas o no? El discurso de Monsiváis Ok. En referencia al a varias secretario- personas, sí. En particular el secretario de Gobernación. sí. A ver, Jorge, Temi número. sociedad 6. Y la pregunta es, Es privada también, dos preguntas privadas. Jorge, ¿qué opinas de la gente que todo el tiempo anda perdiendo sus llaves, la bolsa, los lentes? Eres una de está esas simpática personas. esa pregunta. Sí, es muy simpática. ¿Tú eres algo así? No, No. no. Es más, podría serlo, pero aplico contra mí un antídoto. Y si no quiero perder mis llaves, las dejo enfrente En el mismo de lugar. donde voy a salir caminando para no olvidarlas por ningún motivo, ¿no? ¿Pero qué opinas de la gente que siempre anda perdiendo todo y que no pues- pierde la cabeza porque la tenemos puesta? Pues que precisamente eso, estás pensando en tantas cosas que no pones atención en los detalles que necesitas para seguir o ir a donde vas o hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Bueno, Qué muy bien. interesante, ¿no? Es que te puedes boicotear, puedes ser Sí, genio, sí, puedes sí, ser sí. distraído. Sí. Es bien, Sí. tiene tantos significados y no está Freud aquí. Señor diputado, tema y número. Política, 5. ¿Por qué habrá escogido política? Qué raro. Política 5. Y la pregunta es, ¿cuál es? ¿Es privada? Privada. Diputado, ¿estaría de acuerdo con examinar el intelecto de nuestros gobernantes con pruebas de IQ, o sea, coeficiente intelectual? Es urgente. Es urgente. Es urgente. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué urgente? Oye, porque tenemos tantos ejemplos de que falta inteligencia en muchos de nuestros políticos que bien vale la pena que la ciudadanía tuviera un indicador más o menos confiable. Ok. Por lo pronto usted se presta para el examen, ¿o qué? Claro. Sí, claro. Muy bien, perfecto. Jorge, círculo blanco. Yo quiero decir una cosa. Sí. Yo creo que la inteligencia no es garantía de que va a ser un buen gobernante.
Así que nada ganas con saber si es mucho o nada inteligente. Otro círculo blanco, Margo. Bueno, yo creo que no es garantía de que sea un buen gobernante, pero que ojalá sea inteligente, porque tenemos tanta falta de garantía con lo que tenemos ya de falta de inteligencia, que creo que hay que pensarlo bien. Bueno, Y pues, claro que este examen del IQ, además, no necesariamente... es que la inteligencia es tan múltiple. es que ¿qué tipo de inteligencia? A mí me gustaría a lo también, ¿no? mejor hacerles un examen de entrada de inteligencia emocional, ¿no? Para Sí. poder Y no enfermarse de psicoanálisis, ¿no? poder, de la corrupción, de una cosa que tenga que ver mucho. Y psicoanálisis, ¿no? Para todos. Pero creo que por ahí Psicoanálisis un para político que dijo, no hay nada peor que un tonto, por no decir otra palabra, con iniciativa, ¿no? Sí. Entonces ya tienes el poder y con tontería. Margo, por favor, todos. ten mi número. Valores 13. Valores 13. Y la pregunta es... ¿Cuál es? Privada, otra privada. Fíjate qué curioso. Por favor, nombra a la persona que te ha enseñado más acerca de tus emociones Y y describe cómo lo ha hecho. O si quieres te hacemos otra pregunta, lo que tú quieras. No, bueno, lo que pasa es que yo ya estoy como disco rayado, ¿no? Exacto. Todo, ¿Por qué todo, esta todo. Siempre yo me voy a los libros. Quizás de la gente que más me ha dado es Dostoyevsky o Flaubert, que mencionaba hace un momentito. O, no sé, últimamente este gran escritor que murió muy rápidamente cuando empezaba a sacar sus mejores libros, Sebald. En fin, pero siempre caigo en eso, ¿no? Es una Qué lata. belleza. Qué bonito. Que los libros, En los grandes libros. maestros. Bueno, muchos Grandes autores, ¿no? amigos, en Grandes épocas escritores. diferentes, ¿no? Yo pensé que iba a hablar de este prolífico autor, Anónimo. ¿Anónimo? Sí, vean cuánto ha escrito Anónimo. Qué barbaridad. Qué padre aprender de los libros. ¿Podemos hacer la 3X? Sí, claro. 3X, y por favor se Sí. quitan el No, no, no no. es cierto. Señor diputado, la misma pregunta. ¿Quién es la persona, a lo mejor alguien de la historia, algún autor, del que más haya O alguien de aprendido? su familia, ¿no? un psicólogo. De las emociones, decía la De las pregunta, emociones, ¿no? claro. ¿Quién le ha enseñado más sobre sus emociones, sus Y propias sin duda emociones? alguna, usted sí fue el primer psicólogo en muchos sentidos. Qué interesante lo que dijo Margo. Va. Es muy privado el programa. No, solo lo está viendo nadie. No oigan, por favor, en sus casas. Nuestra familia ya. No, yo diría que he tenido una experiencia maravillosa conviviendo como padre soltero con mi hijo. Me ha enseñado mucho. He aprendido muchísimo esa experiencia y tengo que reconocer que tengo un hijo maravilloso de 18 años del cual he aprendido mucho. Me ha formado, Muy bien, ¿cómo se llama? igual que yo. A Eleodoro. Saludos, Eleodoro. Qué belleza de respuesta, Ya ¿eh? Muy supimos bien. que hay que preguntar, ¿verdad? Para que su papá no hable de política. Muy bien. Eso sí es muy hermoso, muchas veces por Sí. compartirlo. Sí, muchas Todo lo demás gracias. también, pero me refiero a esto, es lo más normal de lo bello. Va, no hablando en serio, que muy bien. ¿A ti? Yo Jorge. creo que mi esposa. Definitivamente, cuando construyes la relación de pareja y te entregas, te compenetras, yo creo que descubres hasta sentimientos que tú nunca habías visto, ¿no? Y te ayuda ella, en mi caso, a descubrirlos y a comprenderlos. Entonces, yo creo que sí, A Verónica. Muy bien. Verónica. Bueno, Saludos a qué Verónica. bonitas respuestas, Chihuahua. Cabeza. Le queremos agradecer al Tecnológico de Monterrey, Campus Hidalgo. Que esté aquí en el estudio. Muchas gracias. Saludos. Y Katia, si me permites, al azar, de verdad, no conozco a nadie de este precioso auditorio que nos acompaña. Tú, perdón, no conozco tu nombre, que estás de verde. ¿Cómo te llamas? Liliana, si le pasas el micrófono, a ti piense lo que te trae en el micrófono. ¿Quién es la persona de la que más has aprendido de tus emociones? De Ya la que es- persona que más he Sí, aprendido. o del libro, o de lo que sea. Últimamente, bueno, ahorita estoy trabajando y de la persona que es mi jefe es de la persona que más he aprendido. Qué bonitos cebollazos para todos, chicos. Pero si esto ya viene el gen mexicano, chicos. No, pues sí. Ay, bueno, Muy bien. ¿por qué? Digo, ¿y cómo se llama tu jefe? ¿En qué estudias? Digo, ¿en dónde trabajas rápidamente? Digo, pues, saludos al jefe, ¿no? Pues ya. Trabajo en una empresa que está sobre reforma y la persona que más he aprendido es del arquitecto Marín. Ah, bueno. Ok, Muy bien, un ya. bono, por favor, Bo- para sí. su empleada. Se lo pedimos, lo pensó bien y todo fue improvisado además. Sí, fue improvisado. Seguimos, por Bueno, favor, tema y número. Diputado. Diputado.
Pues tomaremos Justicia 9. Justicia 9. Y la pregunta es, ¿cuál es la pregunta? ¿Pública? ¿Es? ¿Crees que es importante recuperar el penacho de Moctezuma? ¿Cómo podría lograrse? Está más complicado, se ha tratado bastante. Yo creo que hay cosas más importantes que recuperar. Ok. No desprecio que hay que hacer la gestión, pero no creo que sea materia de una... Como por ejemplo, ¿qué hay Pues- que recuperar? Que sea más importante. La credibilidad de los políticos. Sí, bueno, pues sí. Contundente Resultados. respuesta. Muy bien. Pues, ¿qué creen? Que ya se nos está acabando el tiempo en este programa. Entonces tenemos... ya se acabó. Ya sí, nos dicen, ya, adiós. Entonces tenemos 30 segundos para ustedes para que digan lo que quieran a manera de despedida. Los últimos serán los primeros, diputado. Le toca a usted Patrocinó también. por TV Azteca, 30 lo que segundos. quiera decir. Usted. Luego, A mí me parece que lo más importante del programa es que te da oportunidad, aparte de dar una semblanza muy rápida de tu trayectoria y lo que eres, el perfil, el hecho de que podamos transmitirle por este medio masivo de comunicación lo que es una persona normal, lo que son las personas, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos, lo que contestamos al bote pronto en una pregunta, y eso a mí me parece que es la esencia de la comunicación. Pues muchas gracias. seres de carne y hueso, como diría Machado. Eso es Muy lo bien. que pensaría. Doña Mar, Bueno, yo no sé bien lo que es una persona normal. Yo no me siento demasiado normal. Pero bueno, me pareció muy interesante el programa. Estaba yo con un poco como de horror, ¿no? sentimos Pero me que no nos divertí saludó, mucho, pero me qué bueno divertí que terminó mucho y esto. me pareció muy ágil y divertido otra vez, ¿no? Así que vuelvan a invitar, ¿no? Claro que sí, por gracias. de supuesto, verdad. encantadísimos. Le quiero compartir que usted es la primera persona que entra, y ya llevamos casi 3 años, que el saludo no se da. Sí, sí. Me llamó la atención. ¿Cómo? ¿No saludé? No, sí saludó, pero No, siempre sí saludó a su manera, por supuesto, como una persona no normal, porque nadie es normal. Pero no nos saludamos. Fue curioso ni con Katia Pero ni ahorita conmigo. nos abrazamos. Pero no se ahorita preocupe. doble abrazo y Sí, siempre está bienvenida no hay aquí al ningún programa. problema, por Y aprendimos supuesto. mucho con usted y con Muchísimas todos. gracias. Estimado Jorge, Pues mira, a mí la reflexión que se me ocurre hacer ante todos es, estamos en un periodo bien interesante de nuestro país. Hay que identificar bien a los líderes. Cada uno va a escoger, cada mexicano que vota va a escoger al líder que más le gusta. Yo, los consejos que podría dar o las reflexiones que haría con su audiencia es, tratemos de ver quiénes son realmente honestos en el sentido de que hacen lo que dicen, ¿no? ¿Qué persona puedes ver a los ojos y sientes que no es hipócrita? ¿Quién es realmente así? ¿Y qué cualidades tienen? Y recordar que no existen los líderes perfectos, ¿no? Claro, Y que nadie es mago. muy bien. Entonces, Atención, ¿no? Atención, Los que ver. hacen lo que dicen. Muy bien. pues bueno, Ok, como dijo pues bueno, Alfredo. les pedimos que trajeran un regalo que no es para nosotros, sino para una causa, una subasta que haremos pronto. Le pediríamos Eleodoro. para Eleodoro. Que veo un libro por ahí. Mira, este es un libro que habla de los derechos del pueblo mexicano, México ver, a través de sus enséñenos. Lo puedo constituciones. poner ante la Sí, cámara, gracias. Son 16 volúmenes, que es una edición que hizo la Cámara de Diputados, la editorial Porrúa y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Me parece que es un compendio importante de lo que han sido nuestras instituciones y nuestro desarrollo político, económico, social. Es una obra muy bien lograda de toda nuestra Está muy bien constitucionalidad. derechos. Y es el primer tomo de 18. No, Ok. Allí son vienen todos. 16 Ahí tomos. vienen los 16. No. Ah, Este uno es de uno 16. de los 16. Nos trae uno de los Bueno, 16. No, saben pero para que los se queden 16 picados. los traigo. O sea, los 16. todo esto se perfecto. comprende en el Pero 16. no había que Ah, cargar los 10. Muchas no, gracias. claro, Nos da muchas 16 gracias. tomos. Muy Gracias. bien, muy bien. Yo dije, nos va a dejar Aquí hay que picados. negociar con el diputado. Muy bien. Muchas Qué gracias. interesante, ¿eh? Sí. A ver, hacía la suerte que un derecho. Palacio Legislativo, trabajamos No, es mucho. que son- ¿Qué? Por favor. Yo Mar. no traje nada, soy una miserable. No, ¿cómo cree? Bueno, pues después nos pueden mandar algo si quiere. ¿Sale? ¿Sí? Sale. ¿Lo Sí, piensa? sí, sí, Muy si bien. gusta, siempre. Y no traer también es traer. Aquí no hay ninguna obligatoriedad No, en ningún claro que sentido. no. Jorge, por favor. yo traje una piedra que ha estado en mi escritorio durante muchos años y tiene una frase que me gusta mucho. ¿Qué dice? Está en inglés, pero significa: los líderes verdaderos son gente ordinaria
con determinación extraordinaria. Un poco hablando de gente normal, ¿no? Y esta es una de las frases que más he encontrado yo, que son apegadas a lo que hemos descubierto en la revista, de lo que son los verdaderos líderes, gente que es normal, común, pero con mucha determinación. Y además significó mucho para mí porque durante muchos años esta frase me motivaba, ¿no?, a trabajar y a encontrar gente y a entrevistarlos y todo esto. Entonces, a tener una extraordinaria determinación para entrevistar, por lo menos. También. Muchas gracias. Gracias. Al contrario. Lo vas a extrañar en tu escritorio, pero nosotros lo valoramos muchísimo. Yo tengo una frase también que me gusta, tengo una piedra de liderazgo, no es piedra, un magneto, que dice, liderazgo es la habilidad de poder esconder tu pánico ante los demás, porque todos tenemos pánico a veces. Gracias, Entre Muchas lo Público. gracias. Y lo privado, nos vemos el próximo miércoles. Nuestro correo. Entre lo público y lo privado @tvazteca.com.mx. Gracias, buenas noches.